De todos modos, nunca serás tan buena como tu hermano, escupió mi papá, sus palabras resonando en su oficina con paneles de caoba. Me quedé ahí, aferrando mi propuesta de negocios con tanta fuerza que las páginas se arrugaron. 10 años de educación, incontables noches en vela preparándome para este momento, y me despidió con una sola frase cruel. Mi hermano Jacob se encogió en el sillón de la esquina, jugando torpemente con su teléfono, fingiendo no escuchar cómo nuestro padre destrozaba mis sueños. Mi nombre es Meline Brown, y pasé 30 años creyendo que estaba destinada a ayudar a liderar la empresa de mi padre, Brown Technologies. Crecí respirando las conversaciones sobre estrategias de mercado en la cena. Mis fines de semana los pasaba siguiendo a los jefes de departamento en lugar de jugar con amigos. A diferencia de Jacob, que prefería estar en cualquier otro lugar, yo vivía y respiraba esta industria. Hice todo bien. Fui la mejor de mi clase, conseguí pasantías en grandes empresas tecnológicas, incluso aprendí mandarín para ayudar con la expansión en Asia. Pero, en la oficina de mi padre ese día, nada de eso importó. Lo único que vio cuando me miró fue a su hija. Alguien a quien casar. Alguien en quien no se podía confiar su legado. Papá, solo míralo, por favor. Mi propuesta, supliqué, tratando de mantener mi voz firme. El análisis de mercado muestra que... Suficiente. Me interrumpió con un gesto brusco de la mano. Ya decidí que Jacob tomará el cargo de director de operaciones el próximo mes. Tú deberías concentrarte en encontrar un buen esposo. Eso es lo que tu madre y yo queremos para ti. Miré a mi hermano, que al menos tuvo la decencia de verse incómodo. Jacob tenía 27 años, apenas había pasado sus clases de negocios y pasaba más tiempo en el campo de golf que en la oficina. Pero tenía la única calificación que le importaba a mi padre, ser el hijo varón. El dolor familiar de ser ignorada ardía en mi pecho. Pero esta vez, algo era diferente. Tal vez fue la forma en que mi papá sonrió cuando mencionó lo del esposo. O como ni siquiera se molestó en mirar la propuesta en la que había trabajado durante meses. Una extraña calma se apoderó de mí cuando entendí que, sin importar cuánto me esforzara, nunca sería suficiente para él. Tienes razón, dije en voz baja, alisando las páginas arrugadas de mi propuesta. Mi padre levantó la mirada, sorprendido por mi repentino acuerdo. Debería concentrarme en mi futuro. Dejé el documento sobre su escritorio, me di la vuelta y salí de su oficina. Detrás de mí, lo escuché reír. Probablemente pensó que, al fin, me había rendido. No tenía idea de que no me estaba rindiendo. Estaba declarando la guerra. Esa noche, me senté en mi apartamento, rodeada de informes de la industria y análisis de mercado que había reunido a lo largo de los años. Todo lo que sabía sobre Brown Technologies estaba esparcido por la mesa del comedor: proveedores, contratos, redes de distribución, puntos críticos del cliente, información que la mayoría mataría por tener en sus manos. Yo la tenía solo porque nadie pensó que algún día la usaría en su contra. Interesarse en el negocio familiar está bien como pasatiempo. Mi papá siempre lo decía con esa sonrisa condescendiente. Qué lindo que quieras aprender. Cada comentario despectivo solo me había impulsado a estudiar más a fondo. Y ahora, todo ese conocimiento se sentía como munición. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mi mamá. Tu papá tiene buenas intenciones. Solo quiere protegerte del estrés. Apagué el celular sin responder. Mamá siempre trataba de ser la pacificadora, suavizando las duras palabras de mi papá con excusas amables. Pero nunca lo había enfrentado. Nunca había cuestionado sus ideas anticuadas. A la mañana siguiente, entré a Brown Technologies por lo que sabía que sería la última vez. Mientras recogía mis cosas en el departamento de marketing, mis compañeros evitaban el contacto visual. Las noticias viajaban rápido en las empresas familiares. Todos sabían lo que había pasado en la reunión de ayer. Sabían que la ambiciosa hija de Walter Brown finalmente había sido puesta en su lugar. Lo siento, susurró Maddie, de contabilidad, al pasar junto a mí. Todos sabemos que merecías ese puesto. Su simpatía solo lo hacía peor.
¿Cuántos de ellos me habían visto trabajar el doble que Jacob solo para ser ignorada por haber nacido mujer? Casi había terminado de empacar cuando mi hermano apareció en la puerta. Hola, dijo, moviéndose incómodo. Papá dice que te estás tomando un tiempo libre para pensar en tus prioridades. Esa es una forma de decirlo, respondí, cerrando mi bolso de la laptop con más fuerza de la necesaria. Mira, sé que estás molesto, pero tal vez sea lo mejor. Dirigir una empresa es muy estresante. Guárdatelo, Jacob. Lo interrumpí. Los dos sabemos que no quieres este trabajo, pero lo aceptarás porque es más fácil que enfrentarte a él. Mi hermano se estremeció ante la verdad de mis palabras. Salí del edificio con mi pequeña caja de pertenencias en las manos. Al cruzar las puertas de vidrio, me vi reflejada. Me veía diferente, más ligera, como si hubiera dejado atrás el peso de la aprobación de mi padre. Pero un pensamiento no dejaba de dar vueltas en mi mente: no tienen idea de lo que soy capaz. Decidir dejar el país fue sorprendentemente fácil. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme un lugar en el mundo de mi padre. Era momento de construir el mío. En cuestión de semanas, liquidé mi fondo fiduciario, lo único que mi padre no podía controlar. Firmé el contrato de arrendamiento de una oficina en Singapur y reservé un vuelo de ida. La reacción de mi mamá fue predecible. ¿Cómo puedes abandonar a tu familia así?, sollozó por teléfono. Tu padre nunca te lo perdonará. Casi me reí. Su frase implicaba que yo había hecho algo malo. Y por primera vez en mi vida, estaba absolutamente segura de que no había hecho nada malo. La verdadera sorpresa vino de mi abuela, la mamá de mi papá. Apareció en mi departamento la noche antes de mi partida. Su pequeño cuerpo irradiaba determinación. Tu abuelo se habría avergonzado, dijo. Pero no de la manera que esperaba. Avergonzado de en lo que se ha convertido tu padre. La empresa se construyó sobre la innovación, no sobre la tradición. Presionó un sobregrueso en mis manos. Dentro estaba todo lo que necesitaba saber sobre la visión original de mi abuelo para Brown Technologies, sus diarios personales, sus primeros planes de negocios. Siempre decía que el futuro pertenece a quienes tienen el valor de crearlo, me dijo mi abuela. Muéstrales lo que eso significa. Los primeros meses en Singapur fueron un torbellino de reuniones, sesiones de codificación y noches sin dormir. Pero con cada desvelo, identifiqué la mayor debilidad en el modelo de negocios de mi padre, su enfoque obsoleto en la gestión de la cadena de suministro. Mientras Brown Technologies dependía de relaciones tradicionales y procesos manuales, yo estaba construyendo algo revolucionario. Una plataforma impulsada por inteligencia artificial, capaz de predecir la demanda del mercado y optimizar el inventario en tiempo real. Mi equipo creció rápido. Contraté a las mentes más brillantes que pude encontrar, gente que veía el potencial de revolucionar una industria estancada en el pasado. Trabajábamos en una oficina pequeña, con un aire acondicionado que apenas funcionaba, pero la energía era eléctrica. Cada día nos acercábamos más al lanzamiento de algo que cambiaría todo. El primer gran avance llegó 6 meses después. Nuestro prototipo llamó la atención de una importante inversionista tecnológica. En cuanto lo vio, supo que esto podía transformar toda la industria. ¿Qué tan pronto puedes escalar si te aseguro el financiamiento?, me preguntó durante la reunión. Nos movimos rápido. Cada debilidad que había visto en la empresa de mi papá se convirtió en una oportunidad para innovar. Mientras Brown Technologies tardaba semanas en procesar pedidos, nuestro sistema lo hacía en minutos. Su control de calidad manual se convirtió en nuestra perfección automatizada. Su jerarquía rígida se transformó en nuestra colaboración fluida. Nunca mencioné mi conexión con Brown Technologies. Para el mundo, yo era solo otra emprendedora tecnológica con una visión. Pero, tarde en la noche, mientras revisaba los reportes de nuestro crecimiento en el mercado, me permití una pequeña sonrisa. En algún lugar, en su oficina de caoba, mi papá estaba a punto de aprender una lección muy costosa sobre subestimar a su hija. 18 meses después de mi partida, mi empresa, Novatek Solutions, se había convertido en el centro de atención de la industria.
Nuestra plataforma estaba revolucionando la manera en que las empresas manejaban sus cadenas de suministro. Todas querían integrar nuestra tecnología. Cada éxito se sentía como una victoria personal, especialmente cuando leí los informes sobre los problemas de Brown Technologies para mantenerse al día con el nuevo y misterioso competidor en el mercado. Yo estaba en una junta cuando vi los números que aceleraron mi corazón. Brown Technologies había perdido el 30% de su participación de mercado en Asia y sus acciones se estaban desplomando. Mi papá siempre se había sentido orgulloso de su toque personal para los negocios. Pero en una era digital, eso ya no era suficiente. Los clientes querían eficiencia, no apretones de manos en el campo de golf. Otra empresa del portafolio de Brown abandonó su sistema y adoptó el nuestro. Es la quinta este trimestre, anunció nuestro director de ventas con orgullo. El equipo estalló en aplausos, pero yo me mantuve seria. No sabían que estaban celebrando la caída de mi papá. Y tenía la intención de mantenerlo así. Esa noche, sentada en mi oficina con vista al horizonte de Singapur, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Jacob. No habíamos hablado desde que me fui, pero no me sorprendió que se comunicara ahora. Papá está perdiendo la cabeza. Jacob escribió que la junta lo está presionando para modernizarse, pero que él no escucha. Dice que no se dejará intimidar por una empresa advenediza. No respondí, pero sonreí ante la ironía. Mi papá, que pasó años presionándome para que encajara en su visión limitada de lo que debía ser una hija, ahora se veía obligado a cambiar por la misma persona a la que había despedido. La satisfacción fue más dulce de lo que imaginé. A la mañana siguiente, llegaron noticias que sacudieron toda nuestra oficina. Brown Technologies había anunciado su intención de adquirir startups tecnológicas prometedoras en una estrategia de expansión agresiva. Mi papá estaba intentando comprar su salida del problema. Un movimiento clásico de su libro de jugadas. Van a venir por nosotros pronto, advirtió nuestra directora financiera en la reunión de emergencia. Teníamos razón. En cuestión de semanas, recibimos la primera oferta de adquisición de Brown Technologies. Era generosa. Mucho más de lo que nuestra empresa valía en papel. Mi equipo estaba emocionado. Para ellos, era la validación de todo lo que habíamos construido. Esta es una oportunidad increíble, argumentó mi director de operaciones. Tendríamos los recursos para escalar globalmente de la noche a la mañana. Pero yo había esperado este momento demasiado tiempo para rendirme ahora. Programen una reunión. Quiero manejar esto personalmente. Mi equipo se sorprendió. Normalmente me mantenía al margen de las negociaciones de adquisiciones, pero no cuestionaron mi decisión. Habían aprendido a confiar en mis instintos, incluso cuando no los entendían. Lo que no sabían era que, finalmente, estaba lista para revelar quién era realmente. Esa noche, me quedé en mi balcón viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas. Pensé en el día que salí de la oficina de mi papá. En todas las noches que pasé dudando de mí misma, preguntándome si había cometido un error. Ahora, ese error valía millones. Y el hombre que nunca creyó en mí estaba a punto de descubrir exactamente lo que había perdido. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Jacob. Papá va a volar a Singapur para la reunión de adquisición. Dice que necesita manejar esto personalmente. Solté el teléfono. Era hora de una reunión familiar largamente esperada. El día de la reunión. Llegué con una tensión que flotaba en el aire. Nuestra oficina moderna, con su diseño minimalista y ventanales de piso a techo, contrastaba totalmente con el dominio de caoba de mi padre. Había elegido nuestra sala de conferencias más grande, con una vista impresionante de la ciudad. Mi equipo estaba listo, profesional y sereno, con tabletas en mano. Cuando mi papá entró, flanqueado por sus asesores, saboreé el momento antes de que me notara. Se veía más viejo, más cansado de lo que recordaba. Dirigir una empresa en quiebra le había pasado factura. Entró con la misma confianza arrogante que conocía tan bien, hasta que sus ojos se posaron en mí, sentada tranquilamente a la cabecera de la mesa. El color desapareció de su rostro. Hola, papá,
dije, manteniendo mi voz firme. Por favor, toma asiento. Tenemos mucho que discutir. Sus asesores intercambiaron miradas confusas mientras él se quedaba congelado en la puerta. Podía verlo luchar por procesar lo que estaba viendo. Su hija, la misma a la que despidió sin dudarlo, ahora estaba sentada en la posición de poder. ¿Qué es esto?, exigió, su sorpresa convirtiéndose en ira. ¿Qué clase de juego estás jugando? No es ningún juego, respondí con calma, señalando la pantalla de presentación detrás de mí. Solo negocios. Novatech Solutions es mi empresa. La fundé. La construí. La convertí en líder del mercado. Y ahora, tú estás desesperado por adquirirla. El silencio en la sala era ensordecedor. Mi equipo me miraba con los ojos muy abiertos. Para muchos, era la primera vez que se enteraban de mi conexión con Brown Technologies. Los asesores de mi padre susurraban frenéticamente entre ellos. Probablemente ya habían calculado las implicaciones de esta revelación. Imposible, farfulló mi padre. Tú no podrías. ¿No podría qué?, pregunté, sacando las gráficas de crecimiento de nuestra empresa. ¿Crear una solución que está revolucionando la industria? ¿O hacerlo sin tu ayuda? Uno de sus asesores se aclaró la garganta. Señorita Brown, independientemente de su conexión personal, nosotros, estamos aquí para discutir una propuesta comercial seria. Por supuesto, sonreí, con frialdad. Hablemos de cómo mi empresa ha capturado el 40% del mercado. ¿O prefieres hablar de cómo nuestra plataforma impulsada por IA ha hecho que todo tu modelo de negocio quede obsoleto? Mi padre finalmente encontró su voz. Hiciste esto para destruirme. No, mi sonrisa desapareció. Hice esto porque me enseñaste que ser mujer significaba que no podía dirigir una empresa. Así que construí una. Una mejor que la tuya en todos los sentidos. Su rostro se enrojeció. Nombra tu precio. Gruñó. Todos tienen uno. Me levanté, alisándome la chaqueta. Ahí es donde te equivocas, papá. Esto no se trata de dinero. Nunca lo fue. Esta empresa es mi legado. El que te negaste a dejarme construir contigo. Caminé alrededor de la mesa hasta que me paré directamente frente a él. Tu oferta es rechazada. No puedes hacer esto, dijo, pero su voz ya había perdido la autoridad. Por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Ya lo tengo, respondí. La reunión terminó cuando mi padre salió furioso de la sala de conferencias, con la cara roja de rabia y humillación. Sentí que me quitaban un peso de encima. Sus asesores corrieron tras él, dejando atrás sus carpetas de presentación intactas, elegantes, con el logo marrón de Brown Technologies, que había visto en todas partes durante toda mi vida. Esto es inesperado, dijo mi director financiero, rompiendo el silencio atónito que había caído sobre la habitación. ¿Estás, la hija de Walter Brown? Me volví para enfrentar a mi equipo, las personas que creyeron en mi visión sin conocer toda mi historia. Soy, pero lo más importante es que soy la CEO que llevará a esta empresa a un nivel mundial. Las siguientes semanas fueron un torbellino de noticias sobre mi identidad. Se filtró a la prensa y de repente todas las publicaciones comerciales querían contar la historia. THAAS perturba el imperio familiar. Se convirtió en el titular del mes. Mi teléfono se inundó de mensajes, viejos colegas, amigos de la familia, incluso mi madre. Todos querían entender cómo la hija obediente se había transformado en una rival comercial. El mensaje de Jacob fue el único que leí completamente. Siempre supe que eras mejor que yo en esto. Por si sirve de algo, lo siento. No lo dije antes. Mi abuela me invitó a tomar el té en su restaurante favorito, el mismo lugar al que solía llevarme cuando era niña. Sus ojos brillaban de orgullo cuando leyó el último artículo sobre el éxito de Novatech. A tu abuelo le habría encantado esto, dijo, dejando su taza. Él construyó esa empresa creyendo que la innovación era más importante que la tradición. Tu padre lo olvidó, pero ¿a ti?
Los analistas del mercado no predijeron que Brown Technologies tendría que pasar por una reestructuración masiva para sobrevivir. Dijeron que estaban presionando a mi padre para que renunciara, que la junta quería un liderazgo más joven, alguien que pudiera modernizar la empresa antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya no me importaba la empresa de mi padre. Novatech se estaba expandiendo a Europa y estábamos desarrollando nuevas características que revolucionarían la industria aún más. Además, mi equipo estaba entusiasmado, motivado y, lo más importante, valorado, sin importar quiénes fueran. Una tarde, mientras estaba sentada en mi oficina revisando los planes de expansión, mi asistente llamó y dijo: «Tu padre está aquí para verte». Consideré rechazarlo, pero decidí no hacerlo y dejar que viera lo que su hija había construido sin él. Entró lentamente, luciendo inseguro en este espacio tan diferente de su oficina tradicional. «Meline», dijo, su voz sin la autoridad de siempre, «necesitamos hablar sobre lo que». «¿Sobre qué?», le pregunté, sin ofrecerle un asiento. «¿Negocios o familia?» «Ambos», admitió. «La junta quiere que regreses para liderar la transformación digital de Brown Technologies». Me reí, el sonido resonó en las paredes de vidrio. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad? No creé esta empresa para demostrarte algo. La construí porque podía, porque soy buena en lo que hago. Ya no necesito tu aprobación». Se estremeció ante mis palabras y finalmente entendió lo que sus acciones le habían dicho. Le había costado no solo participación de mercado ni valor de la empresa, sino una hija que había estado dispuesta a darle todo. «Deberías irte», dije en voz baja, tenía una reunión con inversores europeos por la mañana. Cuando se fue, caminé hacia la ventana y miré hacia afuera. Las luces de la ciudad, y en alguna parte de esas calles, había una joven a la que le decían que no podía hacer algo solo por ser quien era. Esperaba que ella también les demostrara que estaban equivocados. La historia de mi éxito de la noche a la mañana se convirtió en leyenda en el mundo de la tecnología. Lo que los titulares no dijeron fue que lo que realmente capturó fueron las victorias silenciosas que vinieron después. Las acciones de Brown Technologies siguieron cayendo mientras más clientes se cambiaban a nuestra plataforma. La junta de mi padre finalmente tomó medidas y lo obligó a jubilarse anticipadamente, una humillación que no pudo manejar. Se retiró a su mansión y se negó a enfrentar la industria que una vez lo preocupó. Mientras tanto, Novatech estaba despegando. Nuestra expansión en Europa superó todas las proyecciones y nuestro equipo de desarrollo implementó innovaciones más rápido de lo que los competidores podían seguir el ritmo. La oficina estaba llena de energía e ideas, fomentando el tipo de ambiente colaborativo que siempre había soñado crear en Brown Technologies. Por la mañana, mi abuela vino a visitar nuestra sede en Singapur. Le mostré los alrededores, presentándole a mi equipo y demostrando nuestra última tecnología. Me apretó la mano. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un diario de cuero gastado. «Son las notas de tu abuelo de cuando comenzó la empresa». Lo abrió en una página marcada que señalaba un pasaje subrayado. «Un verdadero legado no es. Lo que se hereda se gana con visión y determinación», escribió el día que tu padre se unió a la empresa. Explicó. Creo que él sabía, incluso entonces, que la innovación requiere más que solo derecho de nacimiento. Las palabras me impactaron, porque durante todos esos años que luché por un lugar en la familia de mi padre, no me daba cuenta de que necesitaba construir mi propio legado. Ahora, de pie en mi propia empresa, rodeada de personas que me respetaban por mis habilidades y no por mi nombre, finalmente entendí lo que era el verdadero éxito. La industria que una vez me había descartado como la hija de Walter Brown, ahora me conocía, Meline Brown, la innovadora que transformó la gestión de la cadena de suministro. Me gané ese reconocimiento en cada paso del camino. 6 meses después de la jubilación de mi padre, Novatech organizó una cumbre tecnológica global en Singapur. Líderes de la industria de todo el mundo se reunieron para discutir el futuro de la gestión de la cadena de suministro. Subí al escenario como oradora principal, con mi abuela sonriendo orgullosa desde la primera fila. La innovación no es sobre seguir las tradiciones, les dije al auditorio repleto. Se trata de tener el coraje de desafiarlas.
La ironía no pasó desapercibida para nadie cuando anuncié nuestro último avance, una actualización que haría que los sistemas tradicionales como los de Brown Technologies quedaran completamente obsoletos. Después de la cumbre, Jacob se me acercó en la recepción. Se veía diferente, más humilde, más genuino. Vendí mis acciones en la compañía de papá, confesó. Comencé un pequeño negocio de entrenamiento deportivo. Por primera vez en mi vida, en realidad estoy feliz. Sonreí al darme cuenta de que ambos habíamos encontrado la libertad, aunque de maneras diferentes. Él escapó de las expectativas de nuestro padre eligiendo su propio camino, mientras que yo las conquisté superándolas. Mi madre todavía envía mensajes ocasionales tratando de negociar la paz entre mi padre y yo. Ella no entiende que algunos puentes no están destinados a ser reconstruidos. He hecho las paces con eso, como también he hecho las paces con mi viaje. En estos días, cuando los jóvenes emprendedores me piden consejo, les digo que mi verdadero secreto para el éxito es no dejar que nadie más defina tu valor. La mejor venganza no es probarles que vales, es demostrar que tienes razón. En cuanto a mi padre, lo último que supe es que pasa su tiempo días en su estudio, rodeado de los paneles de caoba que una vez fueron testigos de su mayor error, subestimar a su hija. A veces, las lecciones más caras son las que aprendemos demasiado tarde.